Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de YouTube de Data Universitaria, este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Damos continuidad a este ciclo de entrevistas con representantes del mundo universitario, de las universidades, en este caso con el nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández, con quien tuvimos esta entrevista muy interesante, donde pudimos hablar del presente, del futuro de esta institución universitaria del sur argentino, cómo busca articular con diferentes instituciones y organismos del sistema universitario, del sistema científico tecnológico, en diferentes programas también a nivel nacional, como la iniciativa Pampa Azul, el programa de becas para estudiantes de las Islas Malvinas en las universidades argentinas. También su historia como científico nos cuenta lo que significó haber tenido que irse del país en el año 2000 y después volver en el marco del programa Raíces unos años después, y cómo vio también todo el crecimiento, la construcción, la creación de esta universidad que hoy asume este desafío como máxima autoridad universitaria. También hablamos de lo que fue el último plenario del Consejo de Rectores y Rectoras del CIN, de esta última semana del mes de junio, donde se plantearon, se debatieron los desafíos de las universidades públicas en el marco de lo que será en algún momento la pospandemia, donde dentro de esos desafíos está cómo poder pasar de esta virtualidad de emergencia en la que están las universidades, en la que se están desarrollando las universidades, a un retorno progresivo a la presencialidad o a ese sistema mixto, sistema híbrido que tanto se habla. Así que compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández. Bueno, lleva un mes y algunos días como nuevo rector de esta universidad. Preguntarle, para arrancar, ¿con qué universidad se encontró y cuáles son estos primeros desafíos en base a eso? Bueno, viste que este momento para las universidades es un momento bastante especial con el tema de la pandemia y bueno, de cómo se están readecuando la docencia, la investigación, la extensión, la vinculación con el territorio, todas las funciones principales de la universidad. En ese sentido, nosotros arrancamos la gestión en el medio del primer cuatrimestre, así que tenemos que hacer cosas de urgencia y cosas quizás ya empezando a pensar en el corto, mediano y largo plazo. En cuanto a las cuestiones urgentes, es seguir con el día a día de las asignaturas, de las distintas carreras. Hay 13 carreras de grado funcionando en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y bueno, eso implica un volumen de estudiantes, un poquito menos de 4.000 estudiantes en total, entre grado y posgrado y pregrado, que tenemos que atender, y en ese sentido, bueno, es desafiante por ese lado. Por otro lado, están todas las cuestiones de ponerse al día de los detalles de la administración. Tenemos temas presupuestarios que resolver, tenemos, por ejemplo, ahora estamos entregando el anteproyecto de presupuesto 2022, todas las universidades, así que con un corto plazo tuvimos que organizar todo ese tema que implica dialogar con todas las áreas, pedirles previsiones con respecto a lo que quieren, lo que necesitan, y consolidar un presupuesto coherente que vaya a Nación y que después se va a discutir y se va a votar hacia fin de año en el Congreso. Empezar a pensar en nuevas propuestas de carreras. Eso se hace con los institutos, las carreras dependen de los institutos, y bueno, cada instituto tiene nuevas autoridades también. Esas son cosas de mediano plazo, no de el corto plazo. Bueno, un montón de actividades así en distintos niveles. Es demandante en ese sentido, es un momento muy agitado, por decirlo de alguna manera, mucho trabajo y mucho diálogo para empezar a recomponer también cuestiones que durante un periodo de elecciones y tan largo como el que tuvo la UNTDF siempre se resquebrajan un poco. Y
bueno, es un desafío eso también. En su acto de asunción, que fue hace un mes y algunos días, expresó su idea de ir hacia una institución más transparente, más plural, en una universidad con presencia en toda la provincia de Tierra del Fuego. Imagino que estos son parte de esos desafíos para los próximos años, ¿no? Sí, sí, decididamente. Como te decía, por eso hay que recomponer algunas cuestiones, porque en los momentos de elecciones como que se toman más cuando hay dos grupos pugnando, digamos, por ser gestión, como que se binariza un poco la discusión y hay que volver un poco atrás para recuperar esa complejidad que realmente existe. Los grupos son diversos, y siempre hay distintos pensamientos dentro de los grupos, y también hay muchos más puntos de contacto que los que se evidencian en una elección entre las listas que se oponen. Entonces, bueno, hay que retomar desde ahí, ver esos puntos de contacto, ver la universidad que queremos. Venimos nosotros con un trabajo previo en el espacio Ser Plural, que fue el que nos llevó a la gestión de la universidad de 2 años, con un plan de gestión que queremos poner en marcha, pero que también tenemos que cotejar con la realidad de la universidad, con las distintas áreas, y con el otro espacio, o con la gente que apoyó al otro espacio, porque necesitamos una universidad para todos, una sola universidad, no podemos pensar en 2 universidades de acuerdo al espacio que apoyamos, digamos, en las elecciones. Eso no es así. Y en ese sentido es un desafío interno dentro de nuestro espacio y con el otro. Es un proceso, es algo que lleva tiempo, no se hace de un día para el otro. Estamos transitando ese momento. Me gustaría, Daniel, preguntarle algo más personal, ya que es la primera vez que hablo con usted y es muy importante e interesante este tema. Usted es uno de los tantos científicos que tuvo que emigrar del país en el año 2000, pero también uno de los más de 1000 que fue repatriado en el programa Raíces allá por el 2003. ¿Qué nos puede contar de ese momento en que tuvo que irse del país para poder continuar con su carrera científica y cómo fue volver a la Argentina unos años después, ¿no? Y fue un momento bastante angustiante, porque no es que uno elegía, sino que no había opciones. Eso me sucedió a mí, yo me doctoraba y no tenía opciones para seguir en el sistema científico argentino. Por mucho tiempo la carrera de investigador en el CONICET había estado cerrada. No recuerdo ahora exactamente si en ese momento ya se había abierto o no, porque se abrió más o menos para esa época, pero claro, había gente esperando desde hacía 5, 6, 7 años con mucho más antecedentes, con mucho más historia. Era imposible competir y entrar en esas circunstancias. Así que, bueno, por suerte tuve la oportunidad de irme al exterior, pero eso implicó, bueno, movilizar a toda mi familia. En ese momento tenía mi hija de 1 año. Nos fuimos con mi esposa y mi hija al exterior, sabiendo que, bueno, son a veces espacios que te enriquecen por momentos, pero también el desarraigo no es fácil. Nosotros pensamos que iba a durar 2 años, pero la realidad argentina no cambió, empeoró incluso, y cuando queríamos volver, seguía sin poder entrar a la carrera de investigador, así que tenía que volver sin trabajo, y bueno, decidimos probar suerte un par de años más en otro lugar. Conocimos otro sistema, el sistema estadounidense de hacer ciencia, o sea que estuve en Escocia primero y después en Estados Unidos, pero siempre con la idea de volver, porque, bueno, nosotros nos pensábamos acá, ¿no? Pensábamos crecer y desarrollar nuestra familia en Argentina. De hecho, por suerte, con el programa Raíces eso se pudo hacer. Pudimos elegir a dónde volver, volvimos a Ushuaia, y seguimos, digamos, construyendo en el camino que habíamos iniciado en los mediados de los 90 en Tierra del Fuego. En ese sentido, bueno, tuvimos, dentro de la mala suerte de la situación, tuvimos suerte, y no solo suerte, sino decisión política para repatriar investigadores que estaban en el exterior, que me parece que eso es fundamental para un proyecto de país como el que queremos para Argentina. Bien, esa experiencia que tuvo en estas dos universidades en el exterior, conociendo tanto el sistema universitario de estos países, el sistema científico, ¿qué aporte le da esa experiencia ahora a este cargo que tiene frente de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego?
Y yo creo que haber vivido una experiencia en el exterior te abre un poco la cabeza en algunos temas, te hace ver cómo funciona el sistema en otros lugares y te hace valorar las cosas que funcionan bien y que funcionan mal en tu sistema. Te pone en perspectiva, digamos. El sistema argentino es virtuoso en un montón de cuestiones, el sistema universitario argentino con la gratuidad, con el acceso que le da a una gran parte de la población, porque hay que reconocer también que no toda la población puede acceder al sistema, porque una cosa es que sea gratuito y otra es que tenga los medios para vivir mientras va a la universidad. Entonces es un tema que tenemos que trabajar, el del acceso a la universidad, pero estamos en un lugar mucho mejor que muchos otros países latinoamericanos, por ejemplo, y ni hablar, bueno, en Estados Unidos, donde uno tiene que empezar a ahorrar de que tu hijo nace para poder mandarlo a la universidad 18 años después. Entonces, en ese sentido, Argentina tiene parte de su sistema es virtuoso, hay otras cosas que tenemos que hacer mejor, pero entiendo que si priorizamos la educación, si priorizamos la investigación, si priorizamos la investigación también enmarcada en un proyecto de desarrollo del país, en necesidades territoriales, en cómo desde la ciencia se aporta esa mirada a tratar de resolver problemas y a plantear problemas a veces. Creo que estamos bien. Creo que eso me aporta, poder valorar y no siempre pensar que en el exterior todas las cosas se hacen mejor, eso no es así. Tienen sus problemas, todos los sistemas tienen sus problemas, y cuando uno toma decisiones políticas, obviamente fortalece algunos aspectos y debilita otros. El tema es tomar esas decisiones y además que el país las pueda mantener en el tiempo, porque el sistema científico argentino es muy sensible, y si tenemos 4 años como tuvimos, por ejemplo, con el macrismo, que desarma un montón de cosas que se venían construyendo por una década, eso es un problema. Desarmar, como siempre se dice, es verdad, desarmar es más fácil que armar, y tenemos que encontrar esos consensos, grandes consensos para llevar esas políticas adelante en el país por muchos años. En este mismo sentido, tras esta historia que realmente es muy interesante, la semana pasada, luego de diferentes reuniones con autoridades del gobierno nacional, presentó de alguna manera el proyecto de gestión para los próximos años, algo ya me estuvo contando más o menos, pero dentro de este está, por ejemplo, la ampliación del campus universitario, ¿no? Sí, eso ya está ocurriendo, es algo que se gestionó en la gestión anterior y ahora arrancó, digamos, a principios de junio. Es algo que venía bastante postergado también porque tuvimos esta ampliación planteada hace como 4 años, pero bueno, después eso no funcionó, a veces pasa. Por suerte pudimos volver, por suerte y por gestión y porque lo necesitamos y lo solicitamos al gobierno nacional, digamos, estamos ahora en esa etapa de duplicar el espacio de aulas en Ushuaia y también de consolidar los terrenos donde está, digamos, enclavada la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como en Río Grande, y de pensar otras futuras ampliaciones y articulaciones con otras instituciones, que eso me parece que es fundamental en Tierra del Fuego y en todo el país, supongo, pero hay una necesidad de articular acciones entre las distintas instituciones. Creo que es una de las debilidades del sistema científico y también universitario argentino a veces, que esa articulación a veces se da hasta mejor con universidades de otro país y no con la nuestra. El otro día discutíamos con rectores que hay dobles titulaciones en algunas universidades con universidades del exterior y que nos cuesta hacer dobles titulaciones con 2 universidades argentinas. Bueno, hay algunas cosas que tenemos que mejorar, pero yo veo mucha fortaleza en el sistema y veo mucha intención de trabajar y de mejorar. El SIN, por ejemplo, creo que es un espacio muy virtuoso de interacción entre universidades, y por lo poco que he participado hasta ahora, que hace un mes que estoy participando, veo mucha colaboración y mucho interés en articular entre las distintas universidades, así que creo que ahí hay un espacio grande para nosotros, para aprender también de cosas que otras universidades ya han hecho. Somos una universidad joven, hay otras que tienen mucho más historia que nosotros, y también hay otras de nuestro tamaño también y de nuestra antigüedad, y de las que podemos aprender y con las que podemos intercambiar experiencias. Dentro de estas reuniones que mantuvo, como decía,
se pudo reunir con, por ejemplo, con el ministro Trota, con el secretario Percy, con el ministro Salvareza de Ciencia, con la presidenta del CONICET. Creo también estuvo reunido con el presidente de agencia IDI, Fernando Peirano, con el fin de fortalecer estos vínculos institucionales, como decía. ¿Qué articulaciones, qué definiciones proyectan con esas carteras nacionales y organismos nacionales? Sí, la mayoría de ellos ya nos conocíamos, bueno, con algunos más, con otros menos, y la idea es empezar a fortalecer estos vínculos, que son personales por un lado, pero que son institucionales, ¿no? Claro. La cuestión es armar esos canales institucionales que vayan más allá de las cuestiones personales, obviamente, y contarles un poco cuál es la mirada que tenemos nosotros con respecto a la universidad. Las universidades tienen sus singularidades, las deben tener, si bien son universales de alguna manera. En cada región hay distintas necesidades y cada universidad toma alguna de esas temáticas particulares para desarrollarlas. Nosotros, por nuestro lugar geográfico, por nuestra historia del territorio también, tenemos temas muy caros a la población de Tierra del Fuego, como todo el Atlántico Sur, el tema Malvinas, el tema Antártida, muchas temáticas ambientales. Este es un lugar bastante prístino comparado con otros, y donde se viene a buscar eso, un ambiente poco impactado. Después hay cuestiones territoriales que tienen que ver con las migraciones que se dan de todo el país a Tierra del Fuego, la gran movilidad de la población, y otras cuestiones que tienen que ver con lo social y con, por ejemplo, con eh, el tipo de crecimiento que queremos para Tierra del Fuego. Tierra del Fuego está muy asociada a la ley 19.640 de exenciones impositivas, y fue creciendo en los últimos 50 años, quizá muy alrededor de esa ley, y se viene repensando cómo desarrollarse más allá de esa ley, o con ciertas modificaciones. Bueno, en todas esas cuestiones creemos que la universidad puede aportar a la discusión, obviamente con todas las otras instituciones, en algunos casos liderando alguna discusión, en otras acompañando, en otras aprendiendo para más adelante poder aportar, pero creemos que la mirada de la universidad puede ser enriquecedora. Y eso lo planteamos, planteamos esas temáticas, planteamos, queremos hacer esto, por esto, esto y esto, cómo podemos articular, cómo lo ven ustedes. Entonces, por suerte, hay una respuesta muy, muy positiva, tanto del sistema universitario como del sistema científico y tecnológico. Todos ven la necesidad de desarrollar estas temáticas en Tierra del Fuego y las singularidades de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y en ese sentido creo que vamos a construir en estos años. Nombraba esto de la singularidad de la universidad, y aprovechando su territorio, su ubicación, están participando, están formando parte de dos programas muy importantes, como son este programa Pampa, esta iniciativa interministerial Pampa Azul, que tiene que ver con las ciencias del mar, y también el programa de becas para estudiantes de las Islas Malvinas, que pueden venir a hacer carreras de pregrado y grado en universidades argentinas, ¿no? Sí, sí, son todas iniciativas del gobierno nacional que son muy bienvenidas para poder desarrollar estos temas que la universidad quiere desarrollar también. Personalmente yo tengo un vínculo con Pampa Azul desde el comienzo. De hecho, Pampa Azul es un programa, la primera vez que existe un programa nacional pensando el mar en su integralidad y pensándolo como un objetivo de investigación y de extensión y de vinculación fuerte para el desarrollo de Argentina. Pero es un proyecto que, si bien se consolidó en 2014, empezó bastante antes, cuando el CONICET recuperó el buque oceanográfico Puerto Deseado y lo puso, digamos, a hacer campañas en el mar argentino y en Antártida. Eso ocurrió en 2009. La segunda campaña que se realizó de Madrid a Tierra del Fuego, y nosotros estuvimos en esa campaña, y a partir de ahí participamos desde Tierra del Fuego todos los años en las campañas en el mar argentino y en Antártida. Así que es algo como que se fue consolidando, que después, bueno, tuvo 4 años de un gran parate, y ahora está volviendo a ser impulsado. Y creo que es una medida muy, muy importante, y la tenemos que usar también para formar científicos y científicas y técnicos y técnicas relacionadas con el mar. Tenemos una deuda grande ahí, tenemos un mar
muy rico, inexplorado en muchas regiones, e incluso que geopolíticamente es importante ocuparlo y conocerlo, ¿no? Para poder ejercer la soberanía sobre ese espacio del territorio argentino, que es un espacio enorme y que a veces no lo tenemos en mente para el desarrollo y la conservación también, ¿no? Y después está lo del programa de becas para Y lo estudiantes. de becas, claro, ahí es un tema que Cancillería con las universidades patagónicas pensó y desarrolló, retomando un poco actividades que eran más comunes en los 70, en el principio de los 80. Vamos a ver qué repercusión tiene, eso no es tan claro cómo va a repercutir, pero son todas iniciativas que me parece que intentan un acercamiento pacífico a la problemática de Malvinas, que tiene muchas, obviamente, vectores, variables, y que hay que tratar de abordarlos a todos. Nosotros desde la universidad lo que queremos en relación a Malvinas es ser un espacio donde se genere conocimiento, donde se genere debate, donde se discuta, donde podamos compilar y generar información que nos permita discutir el tema de la soberanía argentina, el tema del reclamo argentino de Malvinas. Mencionaba antes al CIN, y esta semana se llevó adelante un plenario extraordinario de rectoras y rectores del Consejo Interuniversitario, donde se trataron y se aprobaron diferentes proyectos y demás, y también debatieron sobre los desafíos de las universidades públicas en lo que será la pospandemia, si es que llega en algún momento. Entre esos desafíos está cómo pasar de esta virtualidad de emergencia en la que estamos a finalmente un regreso progresivo a la presencialidad o esta modalidad mixta que se habla tanto. En ese sentido, preguntarle cómo están planificando esto en la Universidad de Tierra del Fuego y si lo ve posible para lo que queda del 2021 viendo esta situación de pandemia, ¿no? Mira, viste, la situación de pandemia es un poco impredecible, si bien uno puede ir viendo qué pasa en Europa e imaginarse qué va a pasar acá, tenemos como un cierto delay en las cosas que van sucediendo, pero no es exactamente lo mismo lo que pasa en los distintos países y en los distintos continentes. Así que tenemos una idea, pero también tenemos incertidumbre. Desde marzo de este año en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego comenzamos a hacer algunas actividades presenciales con todos los protocolos, especialmente de laboratorios, de esas carreras que necesitan una parte práctica muy fuertemente para poder consolidar lo que se ve teóricamente. Y bueno, eso va increyendo de alguna manera, así siempre cuidado y con protocolo, lo mismo que el trabajo más administrativo. Nosotros apostamos que en el segundo cuatrimestre eso se puede incrementar. Todas las universidades están pensando eso, en el plenario de rectores del CIN eso se vio claramente, y entonces pensando en conjunto cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo para que, digamos, no sea un retroceso con respecto a la mejora que hoy en día se estaría evidenciando un poco con respecto a la pandemia por la vacunación, bueno, por todas lo que hemos aprendido de cómo interactuar en los espacios con los protocolos adecuados. Hay que ser muy cuidadoso para que no sea una vuelta atrás. Y también hay, bueno, un montón de cosas técnicas que están en discusión, las nuevas variantes que llegan, qué hacer. Hoy en día, bueno, si uno abre los diarios, todas esas discusiones son de mucha actualidad. ¿Qué pasa con los viajes al exterior? Si cerramos o no cerramos. Muchas cosas como que van más allá de las universidades, pero bueno, las universidades tienen que tomar esas cuestiones y ver cómo las implementan hacia adentro para poder volver en parte a la presencialidad, porque es muy necesaria en la formación y es necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Hay toda una cuestión incluso que tiene que ver con la psicología nuestra, la interacción con otras personas. Pero bueno, con eso hay que ser muy cuidadoso y hay bastante interacción en el CIN para saber qué pasa en cada una de las universidades, cómo cada una va intentando retornar a las actividades que se puede retornar, y creo que de a poco se va a ir haciendo. Me queda una última pregunta antes de hacer un cierre más general. Preguntarle, dentro de esta situación de pandemia que ha cambiado muchos paradigmas a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel institucional, a nivel personal también, seguramente, ¿qué cambios, qué aprendizajes le deja y nos deja
según su mirada, esta situación de emergencia, como docente, ahora como rector, al sistema universitario, al sistema científico-tecnológico? Qué preguntita. Bueno, no sé, hay muchos y habría que pensarlo quizá con un poco más de tiempo, pero hay toda una cuestión que tiene que ver con la virtualidad que tuvimos que a la fuerza ejercitar en este tiempo, que también nos hace repensar cuestiones de la presencialidad y la virtualidad. Por ejemplo, estando en Tierra del Fuego, nosotros como prácticamente todos creíamos que las reuniones solo se podían hacer de forma presencial, que si alguien no podía venir hasta acá, no podríamos hacer una conferencia compartida, o un montón de cosas que nos dimos cuenta que se pueden hacer virtualmente y que casi tienen el mismo impacto, o más, porque uno puede juntar un montón de personas en distintos lugares compartiendo un espacio y antes no lo pensábamos así. Pero también nos permite revalorizar la interacción, por ejemplo, con los estudiantes. Una cosa que todos los docentes añoramos es esa posibilidad de ver la cara de los estudiantes, de ver la reacción ante una cosa que uno explica, tener las preguntas ahí mucho más a mano y mucho más frecuentes, que quizá en la virtualidad no se da. Con el tema de la gestión también vemos muchas posibilidades hoy en día, estamos todos pensando en ir hacia expedientes electrónicos, en tener quizá una gestión mixta, virtual y presencial, que se puede articular. O sea que hay ganancias y pérdidas, obviamente hay muchas más pérdidas por las cuestiones de las vidas, de lo que nos pasa a todos, de los miedos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la psicología nuestra, que se vieron afectadas y se siguen viendo afectadas y no sabemos bien, por lo menos yo no tengo la capacidad de saber cómo saldremos de esta situación. Pero bueno, entiendo que tenemos que intentarlo, que tenemos que intentar tomar algunas de las cosas positivas que se dan y bueno, y ver cómo revertir esas negativas que son muchas y que nos impactaron fuertemente durante este año y pico de pandemia. Y vamos a ver cuándo cuándo volvemos a una normalidad que nunca es tal, pero por lo menos a sentirnos más tranquilos, más cómodos en nuestras actividades diarias. Perfecto. Daniel, realmente muchísimas gracias por su tiempo, por la predisposición para charlar con nosotros, con Data Universitaria. No sé si me faltó preguntarle alguna cosa más o quiere agregar algo, ahora sí ya a modo de cierre. No, bueno, que estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa, intentando llevar adelante todo lo que pensamos durante este tiempo de pensar un plan de gestión, de pensar cómo hacer para estas cuestiones que pensamos transparentar y agilizar la gestión de la universidad. Son todas cosas que llevan tiempo, charlas, discusiones, tratar de poner en valor algunas cuestiones que quizás no estaban tan valorizadas, y uno encuentra también nuevas dificultades al tratar de hacerlo, ¿no? Obviamente, pero creo que es un momento bueno, de mucho entusiasmo, de poner mucho el cuerpo, pero que se empiezan a ver ya cambios interesantes que queríamos y que vamos a sostener en el tiempo, porque lo que queremos es una universidad mejor para Tierra del Fuego y para el país. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos mucha gente en esta universidad muy valiosa y queremos ayudarlos a que puedan, digamos, todos esos conocimientos, esas inquietudes, ese esfuerzo que sabemos que tienen y que pueden dar, lo pongan en valor para ayudar al crecimiento de este territorio. Daniel, nuevamente muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos.